Estamos en Sexualidad al Día. Como siempre nos acompaña nuestra experta en temas de sexualidad, nuestra querida Julie Ruiz, porque vamos a hablar de un tema súper importante. ¿Cómo hablar de consentimiento con nuestros niños, con los chicos, los adolescentes, sin que este tema se vuelva incómodo? Cuando hablamos de consentimiento, ¿de qué les estaríamos hablando, Julie? Bueno, aquí hay un tema que seguramente a muchos papás no les va a gustar escuchar, porque lamentablemente nosotros en los temas de sexualidad tenemos un tema de adultocentrismo que hace mucho daño a los niños y a los adolescentes. Ejemplo 1, cuando tú obligas a un niño a saludar con un beso a un desconocido, ¿ok? Desde ahí parte el consentimiento, ¿ok? Entonces, lo importante y lo primero es comprender que así sean niños, hay que darles espacio personal a ellos y que sean ellos quienes decidan a qué persona le aceptan un beso o un abrazo. Ya, Julie, un paréntesis, nanito. ¿De qué edades? Dinos las edades. Desde chiquititos. Pero desde chiquito, ¿cómo puedes aceptar un bebé? Desde año y medio, 2, cuando tú vas con... A ver, ¿qué es lo que pasa cuando tú vas con un niño de 2 años por la calle? Te ves con una amiga, ¡ay, qué lindo! Ya. Ese bichito nació y la abraza. Y a la final ese bichito no quiere que lo toquen porque es jarisco, porque su personalidad no le da para acercarse. Pero o antes, porque... yo te lo digo porque yo tengo una bebé de 8 meses. No, ahorita obviamente no va a comprender ese tema, pero en el caso tú como padre o las madres sí tienen todo el derecho de no permitir que haya besos en la mejilla, de marcar las reglas del espacio personal de tus bebés, ¿ok? Eso es muy importante como padres que sí los puedes hacer. Ya, te quiero dar un ejemplo, así perdónenme que me tome la palabra. Estoy con la mamá y con mi hija, ¿no es cierto? Estamos en un lugar y viene alguien así, qué lindo que ves, me permite, porque son gente antigua, no permíteme, le cargo y tal, le agarro. No tienes que dar chance. Ya, pero claro, ¿cómo manejas? Aquí viene otro tema. ¿Cómo manejas esto? Porque también puedes quedarte grosero. La gente antigua a veces te quiere, te considera. ¿Sí me entiendes? O sea, no es tan fácil tampoco. Mira, diciéndolo. Por eso es muy importante comprender que uno marca los límites con nuestros hijos, ¿ok? Muy pocas personas sí tienen este tema. Le puedo cargar, le puedo tocar, lo puedo coger, etcétera. Es real, pero es como si tú ya te topas con una persona, está muy chiquito, preferimos esperar un poquito, pero está con la mamá. Decirlo con todo el cariño del mundo y si otra persona ya se resiente ya nada, porque obviamente es espacio personal. Ahora, si tú estás con un niño chiquito, ok, sí es importante que tú como adulto, ok, para la persona que le ve, hola, el niño máximo que haga así, ya es bastante. No es suficiente, es educado. Ahora, tú le tienes que preguntar, ¿te puedo saludar con un beso? ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Te puedo dar la mano? Si el niño te dice que no, o tú ves que se hace para atrás, no se acerque. Y ahora, también con el tema del consentimiento, ¿cómo les empiezo a hablar ya cuando empiezan a crecer y a entender otro tipo de interacciones entre personas? De los chiquitos es muy fácil. Tú a un niño pequeño, siempre que tú le enseñes este tipo de cosas, ponte a su mismo nivel de estatura y te sientas con él y le dices, a ver, ¿cómo te sientes si te topo el brazo sin tu permiso? Él te puede decir, eres mi mamá. Ok, ¿cómo te sentirías si viene el vecino y te topa el brazo sin preguntarte? Y si te hace un gesto, esa es la imagen. Si te das cuenta que estás incómodo, por eso es importante, tu cuerpo es tuyo, nadie lo puede tocar. ¿Y si no le incomoda? Y si no le incomoda, pues obviamente hay que decirle al niño, porque hay niños que son todo amor, decirle, mira, lo importante es que tú marques tu espacio porque esto es tuyo. ¿Y ahora cómo les enseñamos? Y enseñarle que dé la mano o que dé un besito en la mejilla, y si en algún rato pues siente o percibe alguna situación que lo incomoda, que los papás están ahí para cuidarlo. Pero ¿cómo les enseñamos qué tipo de expresiones pueden utilizar los niños para decir no quiero, no me gusta, sin que suene grotesco, sin que de pronto se vea como un niño malcriado? Como ya, hay dos puntos. La mirada, ¿qué siente con la mirada? Y 2, el secreto. Si tú tienes que enseñarle a tu niño, si un adulto de la familia o un adulto externo, o también, tristemente, otro niño, porque hay casos también, ¿ok? Te dice, si te toco, si te dejas tocar, no sé, tus partes íntimas, yo no te voy a pegar. O yo no le digas a tu mamá, o esto es un secreto. Entonces es como que estar totalmente en el diálogo. Y otra cosa, también algo que vi el otro día en un centro comercial, no dejen a sus niños ir solos al baño. No. Tuve un ejemplo con una señora, tristemente, porque su niño chiquito no alcanzaba el lavabo y él me dice, me hace así, yo lo cargo, le hago lavarse las manos y lo bajo y la mamá viene porque él se demoraba. Entonces le quedo mirando y le digo, ¿sí te das cuenta que pasaron cerca de 5 minutos y en 5 minutos yo pude haber abusado de tu hijo en el baño? Es el baño de mujeres, puedo abusar de él.
Claro. Entonces, es muy importante que los papás cuiden a los niños, que los acompañen al baño, que los esperen, de que no, porque el abuso, lamentablemente, cuando un niño no sabe lo que es el consentimiento o no tiene idea, y no sabe y no pega un grito, lamentablemente puede pasar en 3 minutos. Y esos 3 minutos le pueden cambiar la vida. Entonces es importante con ellos conversar de este tipo de temas y cómo se sienten y la importancia de cuidar su espacio personal. ¿Cómo le enseño todo esto sin convertirlo además en un niño temeroso de todo lo que pueda pasar? Con juego. Puedes, como yo te decía, puedes hacer un acercamiento y puedes empezar dibujando, puedes poner hojas y dibujar las partes del cuerpo. Entonces vamos a dibujar las partes del cuerpo y vamos a darle un nombre. Y tienes que darle el nombre que es, senos, pene, vagina, etcétera, como es porque así se llama. Entonces hay que explicarle, decir, esto de aquí no puede tocar nadie y lo tuyo tampoco. Es conversar y jugar. Los niños no son estúpidos. El problema es que los papás pensamos que ellos no saben nada cuando lo ven todo en los programas o lo ven en las publicidades en redes sociales. Pero Yuli, ¿y cómo haces este abordamiento para decirle que papá y mamá sí pueden topar eso, pero otras personas no? Para que no se confundan, ¿no? Nadie puede topar eso, entonces tú tampoco. Claro, porque tú tienes que desde chiquita enseñarle a tu hijo que las reglas, las normas, la crianza, de quiénes son los responsables, de los padres. Entonces tú desde chiquito tú marcas la autoridad, ¿no es cierto? De hecho, desde que son bebés ya saben quién es la mamá, ya saben quién es el papá, ya saben a quién pedirle, inclusive el rol de los tíos, porque los niños saben que el tío está para consentirle, no está para educarle. Por eso es que los tíos, generalmente, ¿cómo somos los tíos? Damos todo porque no es nuestra responsabilidad criarlos. Entonces ellos saben y manipulan, de hecho, cuando son niños, porque saben que le pueden pedir al tío o a la tía. En el caso de los padres es marcar los límites y conversar con ellos, indicar los temas en la casa lo hacemos los padres, los temas de acá, pero siempre con diálogo, siempre conversando, siempre marcando temas. Pueden hacer quizás también un ejercicio donde puedan tener una pizarra o puedan en la refri, hay un ejercicio bien interesante que se llama preguntas incómodas. Le puedes poner un tema, me da vergüenza hablar de mi cuerpo. Ponerlo ahí. Entonces los padres abordar qué es lo que te da vergüenza, qué es lo que quieres saber. El tema es que la presencia es lo que nosotros tenemos que dar a nuestros hijos, sobre todo cuando son chiquitos, para contestar todas sus preguntas. Y la confianza. Exacto. También. Y los niños no necesitan tanta información, verás. Ahora, Yuli, y aquí viene una pregunta que creo que como padres sí nos llena de temor y nos alarma. ¿Cómo reaccionamos los padres si vienen nuestros hijos a decirnos que alguien pasó ese límite? El límite no solamente en el tema sexual, sino que también, por ejemplo, si a un niño no le gusta que le den un beso, que lo estén abrazando y viene y nos cuenta que determinada persona pasó ese límite, ¿cómo debemos reaccionar nosotros los mira, padres? importante pregunta. Recién estuve en un caso de un colegio donde hubo un tema de un abuso a un menor de 5 años. Y algo importante que conversábamos con su mamá era que cuando tu hijo te dice una incomodidad, primero no exaltarte, segundo, jamás decirle no te creo. Los niños no mienten cuando son temas de abuso, son temas de falta de consentimiento, cuando son temas de que alguien se pasa la mano. Sentarse y escucharlo, preguntarlo qué fue lo que pasó, dónde pasó, cómo pasó y sobre todo cómo te sientes. Porque el niño no va y dice, tal persona me hizo esto me pasó en el colegio, o esto me pasó en la casa, o también ver alguna reacción que él tenga ante una situación de abuso que tú veas que se asuste. Entonces, si se asusta es porque el cuerpo, algo que tiene el cuerpo es que el trauma nunca se olvida. Jamás. Tú puedes tener 100 años y hay estudios, el trauma nunca se va del cuerpo y el cuerpo te lo recuerda. Entonces es muy importante que tú le hagas caso a tu hijo, no exaltarte, no ponerte como loco y gritar, porque el niño dice, mi papá se enojó, mi mamá se molestó, mi mamá se preocupó y automáticamente se cierra. Y luego de eso, pues obviamente abordarlo de la manera que tienes que abordar. Ya para terminar y cerrar este tema, Yuli, cuéntale a la gente tips específicos para poder abordar el tema con los pequeños y con los adolescentes, si es que ya no lo hiciste desde que eran pequeños. Claro, mira, con los niños es súper sencillo. Yo sí considero, y es importante que empiecen desde muy chiquititos, desde los 2 años empezar a hablar de la desnudez, empezar a hablar del cuerpo, por qué la gente se viste, por qué el papá tiene pene y la mamá no tiene, los peces, todas esas cosas conversarlas. Si lo puedes hacer de manera de juego, mucho mejor. Y eso no significa sexualizar. Eso para nada. Ellos no tienen. Los papás tienen que comprender que no es que tú le dices a un niño de 6 años cómo vienen los niños al mundo y el niño piensa y dice, voy a buscar. No. Para nada. Tienen que saber que la sexualidad es parte de la vida. Yuli, ¿por qué? Si es que te pregunta el papá, ¿por qué tiene pene papá?
Porque así es nuestro cuerpo. Los hombres tienen pene, las mujeres tienen vagina, etcétera. O sea, explicarle como una clase de anatomía. Pero fuerte, Y a pero los adolescentes, cercana, porque claro. digamos que con los niños, bueno. Y con los adolescentes, obviamente, es otro tema y hay que hablar más acerca del amor al cuerpo, de la aceptación, de los cambios corporales que van a tener, de los cambios hormonales. Pero es lo de siempre, es presencia. Y que ellos sientan que los papás, mira, los padres tienen el mayor desafío, que lo hemos dicho 1000 veces, convertirse en la primera fuente de información de nuestros hijos. Llegar a eso es un camino en el cual el joven tiene que sentir acompañamiento, cero juicio, de que está en un lugar seguro. O sea, ¿no han escuchado a veces chicos que dicen, mi mamá se enoja, pero cómo me apoya, pero cómo está conmigo, pero cómo me escucha? ¿Por qué? Porque ellos deben sentirse de esa forma para poder contar lo que sienten. Muchísimas gracias, Julie. Como siempre, qué buenas recomendaciones. Sin duda, el consentimiento se aprende practicándolo. Así Qué es. importante es hablar con nuestros niños y saber que no siempre ellos van a llevarlo por el lado malo, como podemos Para pensar, de nada. pronto sexualizar su infancia. No es así. Importante hablar desde muy chiquitos, claramente. Gracias, A Julie. ustedes, Nosotros chicas. nos vamos a una pausa. Ya Vamos, regresamos. vamos.